Bueno, y vamos a acabar esta serie de vídeos en los cuales hemos hablado acerca de toda la polémica con la ley de bienestar animal, dejando un regusto de optimismo, un regusto de positivismo a aquellos criadores que lógicamente se ven afectados por esta ley y a aquellos sectores. Porque al igual que es cierto que también decimos que mucha gente de la sociedad apoya este tipo de propuestas, también es cierto que hay muchas cosas que van en contra de que este tipo de anteproyectos al final se conviertan en una ley. Y creo que es interesante que analicemos esos puntos, sobre todo de cara antes de manifestarnos o antes de que se presenten todo el tema de las alegaciones y demás. Voy a intentar hablar de 10-11 razones de peso por las cuales, a pesar de que los medios de comunicación hayan insistido tanto como que esta ley es un sentir de la sociedad y como que esta ley acabará siendo aprobada, y a pesar de que yo personalmente creo que muchos de estos puntos de esta ley entrarán en un consenso y al final serán aprobados, porque es cierto que dentro de toda esa maraña de errores hay ciertas cosas que son aceptadas por prácticamente todo, pero hay 10 o 12 puntos que creo que van en contra de la ley y que son muy importantes también que analicemos. El primero de ellos, vamos a hablar del primero. El primero de ellos lo ha hablado todo el mundo y lo hemos dicho tanto que ya no le damos prácticamente importancia, pero es una de las razones más peso. Es decir, este tipo de propuestas de ley está hecho por gente que no tiene ni idea. Es decir, podemos llenar muchos periódicos y podemos hablar mucho del tema y crear mucha polémica con este tipo de ideas. Pero, desde luego, si no tenemos el apoyo de los sectores afectados y no tenemos el gran apoyo de los votantes, al final este tipo de propuestas es difícil que salgan adelante. Y lo que tenemos claro es que este anteproyecto de ley ha sido propuesto por una persona que prácticamente ha sido elegida a dedo en esa posición, que no tiene el apoyo del resto de partidos y que también es cierto que no ha contado con la mayoría de sectores afectados, ni con veterinarios, ni con criadores, ni nada de eso. Con lo cual, eso es un punto negativo para ellos, hay que reconocerlo. Y eso es un punto negativo a favor de los que defendemos que esta ley acabe siendo por no aprobada. El segundo punto, para mí me parece muy curioso porque no se ha hablado prácticamente acerca de ello, pero es una realidad. El partido animalista, el PASMA, que es el partido animalista, digamos, más importante dentro de España, pues el PASMA precisamente, que es de los, digamos, más extremistas o los más talibanes a la hora de defender al animalismo, mucho más incluso que los que proponen este tipo de leyes, pues bueno, el partido animalista se ha mostrado en contra de que este tipo de propuestas salga adelante. En contra, seguramente porque es demasiado blanda para lo que ellos lo ven, pero desde luego es un dato importante que incluso los propios que defienden este tipo de políticas de bienestar animal, como el partido animalista PASMA en concreto, se haya mostrado en contra de esta propuesta de ley de los miembros de Podemos, con lo cual creo que es un dato muy importante y no se ha hablado mucho acerca de ello en los medios de comunicación, pero es una realidad. Tercer punto importante, el tema de las alegaciones. O sea, los medios de comunicación, lo hemos dicho al principio, nos han venido prácticamente vendiendo la idea, nos han desinformado completamente y muchos nos han vendido la idea de que esta ley prácticamente era algo que se había aprobado porque lo habían propuesto y había sido aceptada por el gobierno. O sea, las leyes no funcionan así, en las leyes se tienen que aprobar, digamos, con una mayoría política, tiene que haber una serie de alegaciones, etcétera, etcétera, con lo cual el proceso de la ley es mucho más largo de lo que aparenta ser y todavía le queda mucho tiempo. De hecho, cabe la posibilidad de, con todas las alegaciones que se tienen que presentar de muchísimos sectores, pues lo mismo nos vemos en una situación que llegamos a nuevas elecciones. Y ya sabéis que los políticos cuando se ven en nuevas elecciones actúan de una manera muy diferente, porque saben que lo que les interesa son los votos y precisamente en ese momento es cuando los tienen que recibir. Con lo cual esto juega a favor de los que defendemos que la ley no se apruebe. El hecho de que con el tiempo que va a pasar, con todo el proceso, con toda la burocracia, las alegaciones y demás, puede incluso que nos veamos con nuevas elecciones. Cuarto tema. Hay muchos resquicios, lo hablamos en el vídeo en el cual hablábamos del tema de, bueno, analizábamos los puntos que afectaban a las aves y decíamos que muchas de estas propuestas tenían como una segunda visión, como una doblez, y eso es cierto que son resquicios legales, es decir, vale que es un anteproyecto, vale que no es una ley, pero este tipo de ideas no se pueden aplicar de esa manera porque cuando se pone una ley tiene que ser una ley que deje las cosas muy claras. Y este tipo de propuestas lo que hacen es dejar mucha doblez, muchas segundas intenciones, pero también, eso va en contra, ¿cierto? Pero también muchos resquicios legales por los cuales los criadores y los sectores afectados nos podemos defender, que es lo que hemos analizado, si no lo habéis visto, en el vídeo anterior en el que hablamos acerca del tema de la prohibición. Con lo cual esto es un punto, el cuarto punto, que también va en contra de que se apruebe esta ley, el tema de los resquicios legales a favor de alguna forma nuestra.
Quinto punto, que también es muy importante. Esta gente que ha propuesto la ley prácticamente solo piensa en perros y gatos. O sea, su idea de mascota prácticamente se resume a perros y gatos. Todo el resto de animales prácticamente ni se los plantean. Se ven afectados, es cierto, colateralmente. La cría de aves hemos dicho que también se ve afectada colateralmente, pero en su cabeza se centran sobre todo en el tema de perros y gatos. Y esto puede ser en cierta manera una ventaja, por lo menos para sectores más secundarios. Aunque, bueno, ya hemos dicho que al tema de, por ejemplo, las aves les afecta, al tema de los reptiles, etcétera, etcétera. Los sectores más secundarios también se ven afectados, pero es una manera en la cual también nos podemos defender un poquito de ello. Sexto punto, que creo que es muy importante, cuando hablamos de los partidos políticos. En el gobierno actualmente en España tenemos una coalición de gobierno en la cual gobierna el Partido Socialista Obrero Español y el partido de Podemos. La propuesta viene de la mano, lógicamente, de Podemos, que el tema del animalismo es una de las cosas que ha defendido desde un primer momento. Es cierto, y eso hay que recalcarlo, que todos los partidos, exceptuando Vox, me parece, se mostraron a favor de que se hicieran nuevas leyes con el tema del bienestar animal, porque es cierto que hay muchas de estas leyes que son muy antiguas y que hay que adaptarlas a los tiempos. Eso es verdad, con lo cual creo, sinceramente, si no me equivoco, que todos los partidos, exceptuando Vox, se han mostrado a favor de que se haga algún tipo de reforma con el tema del bienestar animal. Pero tan grave y tan serio como este anteproyecto, el único que lo ha propuesto realmente es Podemos, que es cierto que ahora tiene una posición importante dentro del gobierno, pero tenemos que tener en cuenta también que el partido Podemos, a lo largo de las elecciones, desde que se produjo ese boom hace unos cuantos años, a lo largo de las elecciones ha ido poco a poco decayendo en votos, y probablemente cuando se produzcan las nuevas elecciones Podemos va a pegar otro golpe hacia abajo, porque mucha gente que apoyó Podemos por el tema de la izquierda, por el tema de los movimientos obreros, pues se han ido dando cuenta que muchas de esas propuestas, como le pasa a todos los políticos, muchas de esas propuestas no las han llegado a aplicar. Todo el tema de que, bueno, iban a bajar los impuestos, todo el tema de que las rentas más pobres no se iban a ver afectadas. Bueno, pues estamos viendo que en España por lo menos y en el resto del mundo hay unas subidas tremendas de la gasolina, unas subidas tremendas de la luz, y al final los pobres están palmando dinero tanto como los ricos, con lo cual mucha gente que estaba descontenta con la situación actual y que votó antes a Podemos, pues poco a poco se van a ir quitando estas ideas, con lo cual esto en cierta manera va a favor de los que defendemos que no se apruebe el anteproyecto, porque Podemos poco a poco va a ir perdiendo influencia. En las anteriores elecciones también la había perdido, lo que pasa es que por coalición consiguió meterse el gobierno y en muchas cosas aprieta mucho las cuerdas al PSOE, pero desde luego los socialistas no tienen ni una gana de que sigan teniendo a esa coalición o teniendo a ese equipo de Podemos en el gobierno por todo lo que les afecta también a ellos, por todo lo que contradice. Con lo cual yo creo que este es uno de los puntos, el punto 6 más importante, que es una propuesta en concreto de uno de los miembros del gobierno, pero que poco a poco está entrando en lógica de decadencia. Con lo cual eso tendremos que analizarlo, sobre todo a medida que vaya pasando el tiempo con esta propuesta y lo mismo lleguemos a nuevas elecciones, lo que hemos dicho antes. Séptimo punto, que también es fundamental, el tema de que estas propuestas de leyes quieren cambiar tantas cosas, quieren revolucionar tantos sectores en muy poco tiempo, porque saben que a lo mejor en las siguientes elecciones ya no están, que lo que buscan precisamente es dar palos a muchos sectores. Es decir, es cierto que en esta ley, por ejemplo, no se han metido con los toros, que es una de las cosas que les gustaría meterse, y con ciertos aspectos. Con la caza al final también han cambiado muchas ideas, pero al abarcar, digamos, al atacar a tantos sectores es mucho más difícil que se apruebe esta ley. Si, lo hemos dicho alguna vez, si se centraran solo en el tema de la cría de aves, desde luego estábamos muy perdidos, porque los criadores, en comparación con otras cosas, somos muy poquitos. Pero sí, como ahora mismo están afectando a muchísimos sectores, y no solo a aficiones o hobbies como la cría de canarios, sino a sectores económicos, pues ahí desde luego tenemos una oportunidad para que al final no se apruebe este tipo de leyes. Punto número 8. Yo creo que es el tema fundamental. Al final las propuestas de los gobiernos están muy bien, y las propuestas de cambiar las cosas, pero lo que marca en el mundo es la economía. Y desde luego en España no tenemos la mejor situación económica para hacer reformas. Muchas de las cosas que proponen implican gastar muchísimo más dinero en bienestar animal que no tienen, implican que los ayuntamientos gasten muchísimo más dinero que no tienen, y al final, como dicen algunos, donde no hay nos roban. Es decir, muy bien están estas propuestas, pero al final ¿quién la paga? Porque el contribuyente, lógicamente nos van a subir los impuestos, pero va a llegar un punto en el que el contribuyente va a estallar. O sea, el tema no va a ser el tema del bienestar animal, que la gente se ponga en contra. El tema va a ser que
Si no tenemos lógicamente para trabajar, si no tenemos lógicamente para pagarnos nuestros recursos, pues la gente se va a mostrar en contra de este tipo de políticas, como va a ocurrir también con propuestas como por ejemplo relacionadas con el feminismo, donde bueno, podemos aceptar que los gobiernos apoyen el tema del feminismo y eso, por supuesto, y el tema de la igualdad, pero cuando se gastan millonadas en ello y esas millonadas no repercuten en las cosas que consideran más prioritarias la gente, es decir, todo el tema pues bueno, de tener dinero para pagar la luz, de conseguir un trabajo, de poder mantener a tu familia, pues lógicamente esas ideas se van a acabar. Y lo que hemos visto con esta propuesta del bienestar animal también es que, bueno, pues como siempre con estas cosas han propuesto una de chiringuitos y una de burocracia que lógicamente la gente se va a mostrar en contra. La mayoría apoya el tema del bienestar animal, es decir, si el gran éxito de estas propuestas es que si alguien le dice que apoya o no apoya el bienestar animal, todo el mundo te dice que sí, igual que si alguien dice que apoyas o no apoyas el ecologismo, todo el mundo te va a decir que sí, pero al final todo se resume en economía y desde luego esta propuesta de movilizar mucho dinero en algo, si eso no está generando dinero, pues muy bien, yo puedo tener muchas ideas, pero si no tengo dinero al final la mayoría de ellas no las voy a llevar a la práctica. Para mí creo que es el punto más importante, que como nos estamos cargando de alguna forma la economía o estamos pasando por dificultades económicas, la mitad de estas propuestas no se pueden llevar a la práctica. Aumentar el control implica pagar más personas del sector público para que hagan estas labores. Es decir, no es viable. Económicamente la mayoría de estas ideas no es viable. Luego otro tema interesante que lo he puesto en el punto número 9 es que también esto conlleva un efecto rebote en el sentido de que, bueno, ha pasado en más países, ¿no? Imaginemos que dicen ahora mismo que se prohíbe la cría del agapornis, como se ha hablado, ¿no? Bueno, pues si se prohíbe la cría de agapornis, habrá muchos criadores que digan, mira, paso de ellos, no les hago caso, yo tengo los agapornis en mi casa y si quieren que vengan aquí se los lleven. Pero habrá también muchos criadores que dirán, se agobian con la situación y dicen, mira, pues mis 30 parejas de agapornis, oye, la cedo al centro de protección, la llevo al centro de protección y digo, mira, con esta ley yo no puedo mantenerlo, así que vosotros haced lo que tengáis que hacer con los pájaros. Si todo el mundo hiciera eso, los centros de protección, desde luego, volvemos al tema económico, no pueden funcionar. Es decir, ¿cuánto tiempo puede un ayuntamiento, un centro de protección mantener animales sine die? Pues lógicamente todo tiene un límite económico, porque los animales van comiendo y los animales suponen unos gastos. Entonces, eso es un efecto que puede provocar todo esto, en el sentido de que si todos somos muy cívicos y muy ciudadanos y decimos, mira, ya no me dejas criar canarios, pues bueno, pues las 20 parejas que tengo os las lleváis. Pues llegará un momento que no tengan capacidad para mantenerlas ellos mismos, porque lógicamente lo que no va a ocurrir es, si defienden toda esta idea de bienestar animal, que esos canarios que yo les dé los vayan a liberar al campo, los vayan a sacrificar, porque claro, va en contra de esos ideales, con lo cual esto también hay que pensarlo. La décima parte, el décimo apartado, creo que también es un punto interesante, porque en el anterior vídeo hablábamos precisamente del tema de que solo se aceptaban criadores profesionales, no particulares. Claro, si lo entendemos de una manera muy purista, lo que decíamos, podemos pensar que el criador profesional para ellos es el que paga impuestos, es decir, que se dedica profesionalmente a ello, con lo cual que sea un autónomo. Bueno, es cierto que si una persona no es autónoma, por ejemplo, no se va a hacer autónoma por mantener su criadero, porque estará palmando mucho dinero. Pero imaginaos que una persona que ya es autónoma decide, imaginaos un fontanero, decide incluir dentro de su actividad como autónomo, pues imaginaos que es un fontanero que aparte se dedica a la poesía y manda, por ejemplo, artículos de poesía a un periódico, ¿no? Y con ello le pagan, yo qué sé, el dinero que sea. Eso lo declara él. O sea, no solo declara el tema de la fontanería, sino declara otras cosas por las que es autónomo. Pues también puede incluir en eso un criadero de aves. Y en la práctica, el 99% de criaderos de aves nuestros tienen un exceso de coste. Es decir, si te las ingenias muy bien, cubres costes, pero si analizas todo lo que te gastas en comprar aves, todo lo que te gastas en alimentación, yo creo que como autónomo al final saldría la declaración a la mayoría de volver, y esto puede ser un revés, es decir, haya un afán de recaudatorio y por otro lado lo que se pueden encontrar es con que pues al final haya gente que incluso le salga bien económicamente la jugada, y eso también es muy peligroso para ellos. Volvemos a lo mismo, el tema económico. Y por último, quiero acabar con el apartado número 11, que es el fundamental, es que si lo pensamos bien, ¿qué sectores
en conjunto están a favor, porque si analizamos un sector en concreto, por ejemplo los veterinarios, el sector veterinario es cierto que habrá veterinarios que estén a favor de que se aplique la ley, por la razón que sea, y otros veterinarios que están en contra, pero como sector y como núcleo, la mayoría del sector y el Consejo General, que prácticamente es el que toma las decisiones, está en contra de esa ley, ¿no? Pues si lo analizamos bien, esta propuesta, los científicos están en contra, el sector veterinario está en contra, los criadores, lógicamente, que son de los más afectados, están en contra. Apenas hay un sector, que es el de las protectoras, que se encontraría con beneficio y estaría interesado. Pero es que lo que decíamos antes, cuando estás en contra de tantos sectores, todos van a ir en contra tuya. Y precisamente estos 10-11 puntos que hemos analizado, yo creo que son puntos que nos llevan al optimismo de que no es tan fácil que se aprueben este tipo de leyes. Nos tenemos que quedar con la idea clara. Si vamos a manifestarnos o si se presentan ahora delegaciones, pensemos y no entremos en pánico y digamos, oye, que por mucho que nos quieran meter el gol, todavía hay muchas razones por las cuales ellos van a tener al mundo en contra. Y eso sí que es bueno que nos quedemos, después de tantas cosas negativas que hemos ido viendo, y en estos 4 vídeos que hemos ido haciendo hemos visto muchas cosas negativas, muchas cosas tristes, muchas cosas polémicas, pero creo que es bueno que nos quedemos con ese regustillo positivo, o por lo menos con la esperanza, aunque es cierto que no nos podemos acomodar, tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos, y tenemos que exigir a las federaciones, en concreto de criadores, que trabajen por ello, pero sí que un cierto resquicio de optimismo o de positivismo. Así que nos vemos en próximos vídeos. A lo largo de este mes ya vamos a publicar si no hay ninguna noticia, si no hay ninguna novedad, cosas un poquito más alegres de la cría de aves y de bueno, el disfrute que nos hacen los pájaros, pero creo que era necesario también hablar de estos temas polémicos porque creo que son los que más nos afectan en la práctica a todos. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.